todos, yo soy Sergio Dip y esto es Generación F. André Jardine es el más valioso de la América. Se han ido figuras como Fidalgo, Cabecita, Quiñones, Richard, Diego Valdés y le han traído petardos como Alan San Maximán y jugadores de medio pelo como Vinicius Lima, y André Jardine sigue compitiendo y sigue encontrando maneras de tener al América peleando por títulos. Hoy el América no tiene un centro delantero de peso y mejor Jardine dice, juego sin 9. Y se las ingenió para clasificar al América a la liguilla. Se acerca el final de la era de André Jardine al frente de las Águilas, pero que quede claro que cuando Jardine se vaya del América, el América va a extrañar más a Jardine que Jardine al América. Bienvenidos y gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Nosotros somos Desiree Monsiváis, Eitan Benerra, César Caballero y Sergio Dip. Jardine, el más valioso del América. Desi, ¿qué piensas? ¿Coincides o no? No, no coincido. No coincides. Porque siempre las glorias y las responsabilidades se comparten. Uno depende de otro, como así el grupo depende de el que los dirige. No podemos ser tan radicales. ¿Quién es el más valioso del América entonces? No, el grupo, la institución. La institución en sí. Pero del conjunto, del equipo América, de la institución América, tiene que haber uno más valioso. Se lesionó Henry, ahí sigue el América. Se lesionó Malagón, ahí sigue el América. Se fueron figuras, ahí sigue el América. Traen petardos, traen jugadores de medio pelo, ahí sigue el América. O sea, si tú tienes que decir un nombre y un apellido de el más valioso, como cuando se entrega el premio al MVP. No puedo decirlo así tan cual. Es que sí, lo que te acabo de describir, es importante la estrategia y esa sapiencia del entrenador para detectar los esquemas. Sí. Pero también el futbolista o los futbolistas para atender ante esos esquemas. O sea, al final es una sinergia, es una comunicación, es algo combinado. No puedes decir, sí, por esto juega muy bien el América por el entrenador, ¿no? Y radica también el cuerpo técnico, toda la gente que está en el staff, el club, la esencia del club. Entonces, ¿no hay un más valioso para ti? Me parece que en conjunto... En las finales, en los deportes, por todo el mundo, Desi, cuando sale un campeón dicen... El premio al MVP, que es el jugador más valioso. Acá sería el MVP del Most Valuable Person, si tú quieres, la persona más valiosa del partido. Pero también se entregan premios al más valioso de la temporada, por ejemplo. Si, por ejemplo, me preguntas. Hoy el más valioso del América para mí es André Jardine, indiscutiblemente. ¿Para ti? No. No es, pero ¿no tienes un nombre? No. No tienes un nombre. No hay más valiosos. El América no tiene valor. El conjunto. El América es el valor. No es un equipo valioso hoy por hoy. Esa también es buena. No. Es un equipo valioso en su proporción en conjunto. Ok. Tú dices el conjunto. Muy bien. No hay alguien más valioso en América. Tú, mi César, André Jardine, el más valioso de las Águilas. Pero cuidado, porque te está orillando, te orilla. Yo arranco con mi editorial y luego pregunto si están de acuerdo o no. Yo sí coincido contigo. Yo sí, y te voy a decir por qué. Porque esta decadencia de la plantilla del América no es solamente de un torneo. Comenzó con una plantilla muy potente. Conforme pasaron los torneos fue perdiendo gente, fue perdiendo elementos, ya no tenía el mismo fondo de armario. Y Jardine supo mantenerlo, sostenerlo. ¿Verdad? Lo vimos en el último torneo del tricampeonato. Prácticamente le dio la vuelta al equipo. Cambió el sistema de juego, se adaptó a lo poco mucho que tenía y termina ganando una final viniendo desde el play-in. Entonces, yo sí coincido contigo. Yo sí veo hoy a Jardine como el más valioso de este equipo. El hombre, el que es el único infaltable en este momento para el América. Coincido también con Desi. El tema del grupo, del equipo es muy importante. Pero hay grandes grupos y hemos visto grandes equipos que no tienen un timón fijo, que no tienen una cabeza que realmente los potencialice y terminan quedándose en el camino. Este América poco a poco ha venido a la baja y Jardine lo hizo ganador y lo tuvo hasta arriba todo lo que pudo. Hoy está tratando de reinventarse, entonces yo sí coincido contigo. Dale, Eitan. Jardine, el más valioso. No, yo nunca creo que un técnico es el más valioso. Nada más les gusta, así se encarecen los entrenadores. Al final juegan los futbolistas y mucho menos en este torneo cuando le dieron las llaves del reino y sus jugadores han quedado a deber porque los supuestos refuerzos elegidos por él, los brasileños han quedado a deber. Entonces, si en un torneo no había argumentos para que Jardine fuera el MVP de la América, es en este. Él eligió no los refuerzos. Sí, tuvo que ver. ¿Y en qué lugar está el América? Octavo. De lágrima. Le dieron las llaves de reino. Le quitaron directivos con los que no se fueron. Fíjate, todos los que se fueron. Él eligió no a los refuerzos. Sí. Y están teniendo un mal torneo
para las y expectativas de América. aún mal elegidos los refuerzos gracias a Jardine, tienen probabilidades contra Pumas. Porque si el América puede echar a Pumas es por Jardine. Sí, no lo Jardine. descartas desde ahorita. Si realmente. alguien respeta al América hoy es por Jardine. Un entrenador es más valioso. A ver, yo les hago esta pregunta. Y lo vemos también, por ejemplo, con Cruz Azul. Es un equipo que viene jugando prácticamente el mismo esquema de juego desde hace 2 años y medio. La línea de 5, el mediocampo y un solo delantero. El equipo no se ha visto igual de bien desde que se fue Anselmi. No. Y es prácticamente la misma plantilla, el mismo sistema, el mismo modelo. Claro que los técnicos importan mucho. No importan tanto. Claro que sí. Tú pon a Pep Guardiola con el peor plantel de la Premier y no va a hacer lo que hace con un mejor equipo. Los más, obviamente no importan. No son los más valiosos. Siempre serán más importantes los jugadores que el entrenador. Trae al mejor técnico del mundo a la peor selección del mundial. Pero Eitan, yo te pregunto, ¿el sextete del Barcelona lo hubieran hecho sin Pep Guardiola ahí al frente? Yo no creo. Hay muchas más. Yo no creo, porque él supo potencializar ese tipo de jugadores. No dije que no importen, dije que son más importantes los jugadores. Entonces dame un nombre y un apellido, Eitan. ¿De este América? De este América. ¿Quién es el más valioso? Están de lágrima. Por eso, son el más valioso es Jardine. No hay más valioso. Cuando eres octavo, te puedo decir quién es el menos devaluado, probablemente. Podría ser. También. Pero entonces ya estamos cambiando. Jardine. Tú, para que me des la razón, cambio. No, es que este equipo de América, siendo octavo, no puede tener valor cuando sus expectativas son de los segundo o tercero. Tiene el valor del equipo octavo. Eligió no a los refuerzos. Sí los eligió. ¿Y cómo los eligió? Los eligió mal junto con la directiva. No. Le dieron las llaves del reino para traer jugadores y los 2 que trajo no han servido. A ver, pero no vamos a juzgar a Jardine por 2 jugadores que los tiene ahí. ¿Por qué no? Se lo está poniendo de este torneo. Espérate. ¿En qué torneo llegaron? No dijimos de este torneo, dijimos el más valioso de la América. En este torneo. Yo no mencioné este torneo. Dijiste, dijimos este torneo. La pregunta es No. Ya la estás cambiando. Porque a lo mejor el próximo torneo, ya con mayor adaptación, estos brasileños vuelan. ¿Y qué vamos a decir? ¿Pelear esta? La peleamos. Él lo está diciendo. También de este torneo. ¿Cómo va a ser el más valioso? Entonces, ¿quién es? Es que no me dan nombres, ni tú ni Desi. Dicen, no es Jardine, pero no me dan ni un nombre ni un apellido. Creo que hay un más valioso porque es Jardine y no lo quieren admitir. No, es que ¿cómo va a haber un más valioso en un equipo que es octavo cuando sus expectativas son segundo o tercero? Todos los equipos lo tienen. Valor. Ahí está el San Luis, por ejemplo. ¿Quién es el más valioso? Yo, Pedro. Y no están clasificados en Siempre hay alguien que se distingue por encima de los demás. Eso, pero ¿en qué momento? Cuando hablamos la tía que ya se enojó. Ya se enojó, ya apretó los puños. ¿En qué momento? Ahorita dijiste el ejemplo del Atlético de San Luis. La tenemos todos bien claro. Wow, Pedro. ¿En qué momento se mezcla los jugadores y ahora pones en la ecuación a un entrenador? Yo coincido con Eitan. No puede ser un entrenador más valioso si lo pones en esa urna. Depende el caso. No, depende de la insistencia y que tenemos la razón. No. Depende el caso. A ver, vamos a ponerla así. En San Luis, vamos a ponerla así. El más valioso es Joao Pedro, sí, por supuesto. No hay ningún entrenador. Pero en el fútbol, en la cancha, el goleador. Es que el América en es el un caso fútbol aparte. ¿Por qué? Nada, cálmate, Álvaro. Cálmate. ¿Cuál? ¿Cómo que caso aparte? Te voy a decir por qué. A ver. Porque se fueron las figuras de este equipo. Mencioné a 5. Fidalgo, Cabecita, Quiñones, Richard, Diego Valdés. Y trajeron petardos como San Maximán y de medio pelo como Vinicius Lima. Que de medio pelo, que palomeó, aprobó y luego recomendó Jardine. Por si fuera poco, que se fueron las figuras y trajeron jugadores de medio pelo, se lesionaron otras figuras, como Malagón, portero, y Henry, delantero. Sí, y Dávila también. Figuras del América tricampeón. Y de hecho el capitán Henry y otro de los capitanes Malagón, aún con los que se fueron, aún con las lesiones, aún con petardos llegando y de medio pelo llegando al equipo, si siguen compitiendo, es por Jardine. Fíjate ahora, Desi, tú que entiendes perfecto la estrategia. Sin centro delantero de peso, porque mandaron al Búfalo a Tigres. Porque se lesionó Dávila. No, Jardine no es el general manager, tampoco es el gerente general. Su directiva. Santiago Baños. Su directiva. Claro que sí. Bueno, ¿y cuál? Las malas son de la directiva y las buenas de él. No, todas son de la directiva. Todas son de la directiva. Bueno, a ver, ok. Pero fíjate, todas las malas se fueron todos estos y trajeron medio pelo. Mi punto es, ahora me parece la graduación de Jardine este cierre de torneo. Bueno, ¿sabes quién es el MVP? Sin centro delantero. ¿Sabes quiénes son el MVP? ¿Los más valiosos? Las 3 copas que tiene la América.
Sí. Las 3 copas. Estamos de acuerdo. Es que te fuiste a la descripción. Más valioso si quieres sacar lo más valioso es que Jardine consiguió el tricampeonato. Brian Rodríguez es el jugador más valioso hoy. Es el más valioso. Sí, final, pero también con destellos Cendejas. Es más importante Brian que Jardine. Nunca ha habido un entrenador más valioso que un jugador. Nunca, no hay manera. Te estoy dando un caso. Te estoy dando un caso. Es más, no lo digo yo. Lo dice el dueño del América. Vamos a escuchar al señor Emilio. A ver, vamos a ver. El dueño del América. Vamos a leer. Viene la liguilla, dice. Estamos muy contentos de estar en nuestra liguilla número 17 seguida. Eso habla del buen trabajo de planeación. A veces quisiéramos estar más arriba porque te beneficia, pero nos ha tocado ser campeones tanto arriba como abajo. El América sabe perfectamente cómo jugar liguillas. Confío en André y en la plantilla. ¿Dónde dice el más valioso es ¿Dónde dice? André? A ver, ¿qué parte? A lo mejor abajo. Ya se me está olvidando el español. O abajo dice, el más valioso soy yo, Azcárraga. Sí, ¿dónde dice eso? El más valioso es André Jardine. Nunca en el fútbol nunca en el fútbol habrá un entrenador más valioso que los jugadores. Los que juegan y marcan diferencias son los jugadores. La naturaleza del deporte, que es continua, hace que pese más un jugador que un entrenador. Fíjate. El entrenador puede tener en la cabeza qué hacer. Si los jugadores no lo ejecutan, no sirve para maldita la cosa. Nunca en la historia del fútbol ha habido un entrenador más valioso que un jugador. Dale. Ahora en esa parte yo estoy de acuerdo con Eitan, pero también hay equipos que no habrían conseguido lo que consiguieron sin cierto tipo de entrenador que lo hace todavía mucho más valioso. Por ejemplo, hablemos de los Pats de Brady y Belichick. Es otro deporte. Yo te aseguro que sin Belichick no lo logran. Otro deporte. Perfecto, yo te aseguro que sí. Sin Belichick lograban los 6 Super Bowl. Yo no lo creo, ¿eh? 6 campeonatos. Yo no lo creo. 6 campeonatos no. No, 6 campeonatos no. Pero sigamos hablando de Belichick, es la ofensiva más grande de la historia de este tengo deporte. datos para destrozar eso, pero cuando quieran hablamos de eso, hablemos del América. No, me encanta cómo manoseamos la narrativa. Si cambiamos al número 1, que es Pumas, porque estamos hablando del octavo, yo no sé por qué, iniciamos hablando del octavo. El número 1, Pumas. El más valioso, te digo quién es. Efraín Juárez. Keylor Navas. No. Keylor Navas. Efraín Juárez. Keylor Navas. No, cada caso. Efraín Juárez. Depende de la narrativa. Keylor Navas, líder de atajadas. Es que con argumentos. Keylor Navas, líder de atajadas de la Liga MX. Más de 70 atajadas. Keylor es el más valioso de los Pumas. En el mundo del fútbol hay nombres que trascienden generaciones. Nombres que no solo representan a un equipo, sino a todo un país. Y uno de esos nombres, sin lugar a dudas, es el de Guillermo Ochoa. Un portero que ha marcado época en la selección mexicana y cuya historia podría estar acercándose a su capítulo final, porque en las últimas horas ha tomado fuerza una noticia que sacude al entorno del fútbol mexicano. Guillermo Ochoa estaría considerando seriamente retirarse después del Mundial de 2026, una decisión que, aunque no ha sido oficializada como definitiva, ya empieza a sentirse como una despedida inevitable para uno de los íconos más grandes del fútbol nacional, y es que el propio Ochoa, en declaraciones recientes, dejó entrever que su ciclo podría cerrarse tras disputar lo que sería su 6ª Copa del Mundo, un logro histórico que lo pondría en un lugar privilegiado dentro del fútbol mundial, algo que muy pocos jugadores en la historia han conseguido. Y aquí en Fútbol de Gigantes MX vamos a analizar a fondo lo que significa esta posible retirada, lo que representa Ochoa para México y cómo su salida podría impactar tanto en la selección como en el futuro del arco tricolor, porque hablar de Guillermo Ochoa no es hablar de un jugador cualquiera, es hablar de una leyenda viva, de un futbolista que debutó con América siendo apenas un joven con sueños enormes y que con el paso de los años se convirtió en un referente internacional, defendiendo porterías en Europa, enfrentando a los mejores delanteros del mundo y dejando actuaciones memorables en Copas del Mundo como aquella en Brasil 2014 contra Brasil, donde prácticamente detuvo todo y se ganó el reconocimiento global, o su actuación en Rusia 2018 frente a Alemania, donde fue pieza clave para una de las victorias más importantes en la historia reciente del Tri, y ahora con el Mundial de 2026 en el horizonte, un torneo que además tendrá a México como uno de los países anfitriones. Todo apunta a que Ochoa quiere cerrar su carrera a lo grande, en casa, con su gente, con la posibilidad de despedirse en el escenario más importante del fútbol mundial, lo cual añade un componente emocional enorme a esta decisión, porque no se trata solo de retirarse, se trata de hacerlo en el momento perfecto, en el lugar correcto, dejando un legado intacto, pero también abre muchas interrogantes, porque si bien Ochoa ha sido durante años el dueño indiscutible del arco mexicano, el paso del tiempo es inevitable y la nueva generación de porteros ya viene empujando fuerte,
Nombres como Luis Malagón, Carlos Acevedo, Julio González, entre otros, ya están en la conversación y la salida de Ochoa marcaría un antes y un después en la selección mexicana, obligando a un cambio generacional que tarde o temprano tenía que llegar, pero que ahora parece inminente. Y es que más allá del rendimiento deportivo, la figura de Ochoa también ha sido un líder dentro del vestidor, un referente de experiencia, alguien que ha vivido todo tipo de escenarios y que ha sabido cargar con la presión de representar a todo un país, algo que no es sencillo y que no cualquiera puede manejar. Por eso su posible retiro no solo deja un vacío en la portería, sino también en el liderazgo del equipo, en esa voz que ordena, que motiva, que transmite seguridad en momentos complicados. Y aquí es donde entra otro punto clave, porque la decisión de Ochoa también podría estar influenciada por el contexto actual del fútbol mexicano, un entorno que ha cambiado mucho en los últimos años, con críticas constantes, con exigencias cada vez mayores y con una afición que siempre espera resultados inmediatos, lo cual hace aún más complicado sostenerse en la élite durante tanto tiempo como lo ha hecho él. Y sin embargo, Ochoa ha demostrado una resiliencia impresionante, reinventándose en cada etapa de su carrera, pasando de ser un joven promesa a un arquero consolidado y luego a un veterano experimentado que sigue compitiendo al máximo nivel, lo cual habla de su disciplina, de su mentalidad y de su amor por el fútbol. Pero también es cierto que el desgaste físico y mental llega, y tomar la decisión de retirarse en un punto alto puede ser la mejor forma de cerrar una carrera tan brillante, evitando ese momento en el que el rendimiento empieza a bajar y las críticas aumentan. Algo que muchos grandes jugadores no logran evitar, y en este caso Ochoa parece estar pensando en su legado, en cómo quiere ser recordado, en salir por la puerta grande. Y eso es algo que se debe reconocer, porque no es fácil dar ese paso, no es fácil decir adiós cuando todavía tienes la capacidad de competir, pero quizás ahí está la grandeza, en saber cuándo es el momento adecuado. Y si el Mundial de 2026 termina siendo ese último baile, entonces estamos ante una despedida que promete ser histórica, emotiva y llena de simbolismo, porque no todos los días se despide un jugador que ha estado presente en tantas generaciones, que ha sido testigo de diferentes procesos, de diferentes técnicos, de diferentes estilos de juego, y que ha mantenido su lugar durante tanto tiempo, algo que habla de su constancia y de su nivel. Y por eso en Fútbol de Gigantes MX te preguntamos, ¿estamos preparados para un México sin Guillermo Ochoa? ¿Quién debe tomar su lugar? ¿La nueva generación está lista para asumir esa responsabilidad? Porque el futuro ya está tocando la puerta. Y aunque el presente todavía le pertenece a Ochoa, el reloj no se detiene. Y el Mundial de 2026 podría marcar el final de una era que ha estado llena de momentos inolvidables, de atajadas imposibles, de noches mágicas, pero también de retos, de críticas, de aprendizajes, porque así es el fútbol. Una montaña rusa de emociones donde solo los más fuertes logran mantenerse en la cima. Y Guillermo Ochoa ha sido uno de ellos. Un portero que ha defendido el arco mexicano con orgullo, con carácter, con pasión, y que ahora podría estar escribiendo las últimas líneas de su historia como futbolista profesional. Una historia que sin duda quedará grabada en la memoria de todos los aficionados, porque más allá de los números, más allá de los partidos, más allá de los títulos, lo que queda es el impacto, la huella, la inspiración que deja en las nuevas generaciones, y en ese sentido Ochoa ya es eterno, ya es parte de la historia grande del fútbol mexicano. Y si decide retirarse después del Mundial de 2026, lo hará como lo que es, una leyenda,